Cuando era niño, el ático siempre me daba más miedo que el sótano. No sé muy bien por qué. La mayoría de la gente le teme más a los sótanos, pero había algo en nuestro ático que realmente me inquietaba. Si tuviera que adivinar, diría que era porque nuestro ático era un tanto inusual comparado con lo que probablemente te estás imaginando. Para empezar, era sorprendentemente espacioso. La mayoría de los áticos suelen ser estrechos y congestionados, lo cual tiene sentido, pero el nuestro estaba construido de tal manera que nunca tenías que agacharte cuando estabas ahí arriba. Podrías pensar que eso implicaría que lo usábamos más, a menudo, de la misma forma que cualquiera aprovecharía un espacio extra, pero no. No estoy seguro de por qué, pero mis padres lo trataban como un trastero glorificado. Ese era su único propósito. Pensándolo bien ahora, sinceramente lo evitaban lo más posible. La otra cosa es que tenía muchísimos rincones y recovecos integrados. A lo que me refiero es que el espacio estaba dividido por vigas extrañas y pequeños cambios de elevación, casi como un laberinto improvisado. Las vigas eran de grosor irregular y no había un patrón de dónde aparecían. El resultado era que no podías pararte en ningún lugar ahí arriba y tener una línea de visión clara de un extremo al otro. Y el suelo irregular era una pesadilla. Genuinamente podías lastimarte ahí arriba si no tenías cuidado. Mi padre bromeaba, diciendo que un día uno de nosotros se resbalaría en una de las vigas, caería, a través del aislamiento, y haría un agujero en el techo. Así que puedes imaginar por qué un ático así asustaría a un niño pequeño. Esa cualidad de laberinto era lo que más me aterraba. Realmente no me gustaba no poder ver el ático en su totalidad, y cada vez que subía sentía que alguien estaba escondido detrás de una de las vigas. Pero bueno, lo que estoy a punto de contar pasó hace tanto tiempo que no tengo muchos otros recuerdos de ese período de mi vida. Sin embargo, por alguna razón, este recuerdo es tan vívido que se siente como una espina clavada en lo que por lo demás fue una infancia fantástica. Ocurrió durante la semana. Lo recuerdo porque tuve escuela ese día. No estoy seguro de qué edad tenía exactamente, pero iba en secundaria. Me desperté una mañana y noté que mis pies estaban sucios. Las plantas estaban grises y mugrientas, y había una fina capa de arenilla entre mis dedos que no podía explicar. Recuerdo estar sentado en el borde de mi cama, mirándolos, tratando de descubrir qué había pasado. No había salido la noche anterior. No había hecho nada inusual. Solo me había ido a la cama. Me quedé dormido y desperté con los pies asquerosos. Siendo solo un niño, no le di mucha importancia más allá de eso. Simplemente me lavé los pies en la bañera y seguí con mi día. Pero las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Unos días después, encontré una caja en mi habitación que no pertenecía ahí. Era una pequeña caja de cartón llena de fotografías viejas del tipo que mis padres guardaban en el ático. No recordaba haberla bajado. Y cuando le pregunté a mi madre al respecto, simplemente asumió que yo había estado hurgando en el ático por alguna razón. Le dije que no, pero no pareció preocuparle. Simplemente se llevó la caja de vuelta arriba, y eso fue todo. Luego volvió a pasar. Me desperté una mañana y encontré una vieja lámpara sobre mi escritorio. Una cosa fea de latón que reconocí vagamente del ático. Esta vez estaba seguro de que definitivamente no había bajado eso. Recordaría haber cargado una lámpara por la casa en medio de la noche. Pero ahí estaba, en mi escritorio, como si perteneciera ahí. Fue entonces cuando las piezas empezaron a encajar. Los pies sucios,
la caja de fotografías, la lámpara. No solo estaba caminando dormido, estaba caminando dormido hacia el ático. Darme cuenta de eso no me asustó de inmediato, pero me hizo sentir raro. La idea de estar navegando inconscientemente por ese laberinto de vigas y suelo irregular en la oscuridad, totalmente ajeno a lo que estaba haciendo, era extraña. Se lo conté a mis padres y reaccionaron exactamente como esperarías. Dijeron que el sonambulismo era completamente normal, que muchos niños lo hacían y que probablemente se me pasaría al crecer. No diría exactamente que fueron despectivos, pero tampoco estaban demasiado preocupados. Para ellos era solo una de esas cosas de niños, pero para mí era más que eso. Después del siguiente incidente, empecé a temer la hora de dormir. Me quedaba en la cama durante horas después de que se suponía que debía dormir, luchando porque estaba aterrorizado de lo que podría pasar una vez que estuviera inconsciente. Obviamente no podía luchar contra el sueño para siempre. Y cada mañana revisaba frenéticamente mis pies para ver si estaban sucios, si estaban limpios, y había sido una buena noche. Si estaban sucios, había sido una mala noche. Por lo general estaban limpios, pero las pocas veces que no, realmente me afectaba. No se podía negar que definitivamente estaba subiendo al ático con regularidad. Y lo peor de todo era que no recordaba absolutamente nada. Por lo que sabía, pasaba más tiempo ahí arriba que en mi propia cama. El miedo que sentí durante ese período fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Era como un pavor lento y rastrero que nunca desaparecía. Era horrible, pero nada fue más aterrador que lo que estoy a punto de decir. Me desperté una mañana, solo que no era de mañana. Todavía estaba oscuro. Me tomó unos segundos darme cuenta, pero tampoco estaba en mi cama. De hecho, ni siquiera estaba acostado. Estaba de pie. Eso fue lo primero que registré. Estaba de pie en completa oscuridad y no tenía idea de dónde estaba. Por unos segundos, mi cerebro ni siquiera pudo procesarlo. Pero luego me golpeó el reconocimiento. Estaba en el ático. El miedo que me invadió fue tan intenso que casi no podía respirar. Estaba en el ático en medio de la noche, en una oscuridad absoluta. No podía ver absolutamente nada, ni las vigas, ni las cajas, ni la trampilla, nada. Solo un negro absoluto e impenetrable. Y para empeorar las cosas, no tenía ni idea de en qué parte del ático estaba. Me quedé ahí por lo que pareció una eternidad, demasiado asustado para moverme. Era como una parálisis del sueño multiplicada por 100. Conocía la distribución del ático, pero solo vagamente y de memoria. También sabía que había obstáculos por todas partes. La idea de intentar encontrar el camino de regreso a la trampilla en completa oscuridad era casi impensable, pero no podía quedarme ahí parado para siempre. Así que empecé a moverme lenta y dolorosamente. Estaba tan asustado que empecé a llorar, pero en silencio. Las lágrimas simplemente inundaban mi rostro, y sentía que si hacía demasiado ruido, algo me iba a atrapar. Fue lo más aterrado que he estado jamás. Pero no podía quitarme de encima la sensación de que no estaba solo ahí. No sé qué me daba esa idea, pero podía sentir algo más ahí conmigo, algo más profundo en la oscuridad. Y tan pronto como tuve ese pensamiento, escuché algo. Hubo un golpe sordo desde algún lugar detrás de mí. Sinceramente sonó como un paso, o alguien cambiando su peso sobre las tablas del suelo. Seguí moviéndome, pero escuché el sonido 2 veces más, y ambas veces sonó como si viniera de un lugar diferente. En ese punto
Estaba convencido, más allá de toda duda, de que había algo más ahí arriba conmigo. No sé cuánto tiempo me tomó encontrar la trampilla, pero finalmente la encontré. Fui directo a la habitación de mis padres y los desperté. Estaba llorando a mares en ese momento. Ya no podía contenerlo. Les conté lo que había pasado, cómo tuve que encontrar mi camino de regreso en la oscuridad. También les hablé de los sonidos y de que había alguien en el ático. Esperaba que mi padre saltara de la cama y subiera corriendo con un bate de béisbol, pero no lo hizo. Ni siquiera me tomaron en serio. Mi madre solo me abrazó y me dijo que todo estaba bien, que caminar dormido podía asustar, pero no era peligroso. Mi padre se ofreció a poner un candado en la trampilla del ático si eso me hacía sentir mejor, y dije que sí, obviamente. Pero yo sabía lo que había escuchado. Insistí en que al menos revisaran el ático, y mi padre finalmente accedió. Mientras veía a mi padre subir por ahí, hubo una parte de mí que genuinamente pensó que no iba a regresar. Pero ni 2 minutos después ya estaba bajando la escalera. Me dijo que no había nada ahí arriba y que me volviera a dormir. Así que eso hice. Pero estar acostado en la cama después de esa experiencia fue la peor noche de mi vida. Después de eso, el sonambulismo se detuvo. No estoy seguro de qué habría hecho si hubiera continuado. Y hablando de eso, nunca he podido aceptar por completo la explicación del sonambulismo. Sé que es la explicación más lógica. El sonambulismo es algo real que le pasa a la gente y no tiene nada de sobrenatural. Pero hay una parte de mí que no puede dejarlo ir. La forma en que siempre terminaba en el mismo lugar, el ático, nunca en ningún otro lugar de la casa. Y la forma en que aparentemente era capaz de navegar por el laberinto de vigas y obstáculos en completa oscuridad sin siquiera lastimarme. Y sobre todo, esa noche me desperté de pie en la oscuridad. Los sonidos que escuché. Todavía creo que había algo ahí arriba conmigo. De verdad lo creo. ¿Qué era? No tengo ni idea. Obviamente soy mucho mayor ahora, y les he planteado estas inquietudes a mis padres varias veces, pero siempre me dan las mismas respuestas, evasivas. Casi parece que ellos mismos no quieren pensar en ello, lo que tampoco tiene mucho sentido para mí. Dudo que alguna vez obtenga la respuesta que busco.